Bueno, pues vamos a pasar a la palabra. Padre, nos ponemos en tus manos para ser edificados por tu palabra en esta hora, confiando que hablarás a nuestras vidas, Señor, y seremos edificados en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el tema es reconciliación. La palabra reconciliación viene de una palabra que es concilio, y si entendemos lo que es ser concilio, vamos a entender lo que es reconcilio o reconciliación. La palabra concilio significa un grupo de personas con un mismo sentir, un mismo propósito. Entonces, reconciliar quiere decir volver a ser uno. Cuando se rompe una relación, se requiere una reconciliación. En cuanto a nuestra reconciliación con Dios, es importante que nosotros recordemos que es Dios el que toma la iniciativa de volver a ser uno con nosotros. Esto es muy importante porque en la cultura o en nuestras tradiciones se nos ha hecho creer que cuando pecamos, cuando vivimos en desobediencia, Dios está lejos y no quiere saber nada de nosotros. Pero en el tema de la reconciliación con Dios, es Dios quien toma la iniciativa. Dice Romanos capítulo 5, verso 8, en adelante. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros, cuando no conocemos a Dios, estamos sin esperanza y lejos de Dios a causa del pecado. De hecho, la escritura que acabamos de leer dice que en un tiempo fuimos enemigos de Dios. Y esta escritura de Romanos capítulo 5, en esta escritura podemos ver más que una enseñanza. Aquí podemos ver el amor con el que Dios nos ama, y precisamente movido por ese amor, Dios quiere estar cerca de nosotros y que estemos cerca de Él. Ahora, la mayoría de las personas, cuando se ofenden, esperan una disculpa, una petición de perdón de aquel que les ha ofendido. Mientras una persona, la tendencia es, la mayoría de las personas, mientras una persona que está ofendida no mire una disculpa, una petición del perdón de la persona que lo ofendió, no puede volver a ser uno con él. Puede estar con él en el mismo lugar, pero no necesariamente tener el mismo sentir o las mismas ganas de seguir adelante juntos. Otros no quieren volver a acercarse a aquel que les ha ofendido. Dios no es así. Dios, en este caso, a quien ofendemos en ocasiones con nuestra desobediencia a su palabra o por la vida de pecado que podemos llevar, Él es el que debería de estar ofendido. Y aún así, Él se acerca a nosotros con la intención de volver a ser uno con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, número uno, tomando en cuenta Romanos capítulo 5, Dios quiere
acercarnos a Él, pero no acercarnos nada más como pudieran estar dos personas cercas o juntas, pero en diferente sentir. Dios quiere acercarnos a Él para que volvamos a ser uno, es decir, para que nos reconciliemos con Dios. Número 2, en ese plan, en ese acercamiento y en ese plan, Dios envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por nosotros para pagar la deuda del pecado que nos separaba de Dios o que nos separa de Dios. Y número 3, una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, entonces podemos volver o llegar a ser uno con Dios, en un mismo sentir, en una misma visión, en un mismo propósito. Entonces Dios quiere que estemos en paz con Él. La idea de Dios que la religión, la tradición nos ha vendido durante tanto tiempo es que Dios te castiga, Dios te va a castigar. Es cierto, la palabra de Dios así lo dice, pero no es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere que estés cerca de Él, Dios quiere que disfrutes sus bendiciones, su amor. Pero cuando nosotros no nos reconciliamos con Él, entonces sí podemos estar experimentando o viviendo cosas contrarias a la buena voluntad de Dios. En Isaías capítulo 1, verso 18 al 20, encontramos algo bien importante. Cómo Dios quiere acercarnos a Él. Dice Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Fíjate qué interesante. Vamos a ponernos a cuentas, dice Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, ¿sí qué? Si quisieres, otra vez, si quisieres y oyeres, comeréis el bien en la tierra. Fíjate lo que está diciendo Dios. Dios dice, si tú quieres, te puede ir muy bien. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros seamos uno con Él. Pero esto no quiere decir que Dios nos va a forzar a ser uno con Él. No quiere decir que Dios nos va a obligar a reconciliarnos con Dios. Aquí dice claramente en el verso 19, si quieres, si quisieres. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Y aunque su misericordia y su amor son infinitos, su justicia y su santidad demandan arrepentimiento de nuestra parte, es decir, un cambio genuino de corazón. Dios nos ama y no hay pecado, no existe un pecado que pueda provocar que Dios deje de amarnos. Pero no, nunca, porque Dios es justo y Dios es santo, nunca vamos a poder disfrutar de su amor, aunque nos ame, porque su justicia y santidad demandan arrepentimiento de nuestra parte. No puede haber una restauración ni bendición en nuestra vida. No puede haber una reconciliación con Dios, al menos que haya un arrepentimiento genuino. Lo podemos ver nosotros en las relaciones. Cuando una relación se fractura, se puede
llegar a reconciliar, sí, pero cuando aquel que falla o ofende o peca contra el otro realmente se arrepiente. De la misma manera funciona con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que nos reconciliemos con Él? Porque es Dios el que toma la iniciativa. Porque Dios no nos ha creado ni para vivir en maldad, ni para vivir en pecado. Hemos sido creados para vivir en comunión con Dios, en una vida de deleites, en una vida de bien. Ni el cuerpo, este cuerpo de carne y hueso que Dios nos ha dado, no está diseñado para vivir llorando, ni triste, ni afligido. Se enferma el cuerpo. Las personas afligidas. De hecho, hace tiempo miraba yo un estudio que hicieron sobre los actores. Los actores de drama, aquellos que lloran y que generan unas escenas impresionantes de sufrimiento, se enferman mucho. Y los que son actores de comedia son muy sanos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el cuerpo entiende las emociones que el alma está proyectando. Y hemos sido creados para vivir una vida feliz, en sonrisas, en gozo, en alegría. ¿Es necesario llorar? Sí. ¿Por qué es necesario llorar? Porque hay situaciones que nos cargan, en las que nos cargamos tanto que un buen llanto nos hace sentir en paz. Dices tú, ay, lloré. No sé si alguien ha dicho, lloré y ya sentí bien rico. Ya se me fue todo. Gracias a Dios. Pero es necesario ese escape, esas lágrimas. Lo que no es bueno es pasártela llorando día y noche o sufriendo. Tan importante es el estado de ánimo de una persona, que Dios dice en su palabra que la risa constituye buen remedio, hablando medicinalmente. Entonces Dios nos ha creado para vivir una vida plena en todo sentido. Por eso Dios quiere que nos reconciliemos con Él, porque somos su creación. Dios nos dice en su palabra, en muchas porciones de la Biblia, pero hay una porción de la Biblia que dice, tú eres mi especial tesoro. Somos un tesoro especial para Dios. Entonces Él quiere reconciliarnos con Él para que dejemos de vivir en una vida de maldad y de pecado, porque eso nos va a robar la plenitud, el propósito por el cual Dios nos creó. No podremos disfrutar la vida plenamente mientras vivamos lejos de Dios. Dios nos ha creado para vivir unidos a Él. Esa es la única manera en que cualquier ser humano puede cumplir su propósito en la vida. ¿Por qué? Porque el Creador nos ha dado un propósito particular a cada uno de nosotros. Creo que somos 8,000 millones de habitantes en la tierra, o un poquito más tal vez. Bueno, hay 8,000 millones de propósitos particulares. Ningún ser humano tiene el mismo propósito que el otro. A lo mejor dices, tenemos las mismas metas, sí, pero se complementan. ¿Se puede hacer un equipo? Claro que sí, pero cada uno tiene su parte en ese trabajo, en ese proceso, en ese plan divino. No puedes hacer la parte de otro, y eso es maravilloso. Mira,
¿Cómo podemos responder al amor de Dios correctamente? La manera correcta de corresponder al amor de Dios es arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino no es decir, ok, me equivoqué, reconozco que fallé. Ese es el principio. Recuerda que el arrepentimiento es un proceso. No es una acción, no es un evento, es un proceso. Comienza con reconocer. Pero ¿cuánta gente dice, yo sé que estoy mal, pero así quiero vivir? Eso no es arrepentimiento. Otros dicen, yo sé que me equivoqué y te pido perdón, te pido una disculpa, pero vuelve a fallar. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando reconocemos, restauramos lo que hayamos lastimado y no volvemos a cometer los mismos errores. Por eso el arrepentimiento es un proceso que comienza cuando reconocemos nuestros pecados y termina el día que Dios nos llame a su presencia. Porque cada día nosotros corremos el riesgo de dejar el camino de Dios y retomar el camino de la maldad. Por eso repito, el arrepentimiento es un proceso que comienza cuando reconocemos nuestros pecados y termina, bueno, lo voy a decir completo, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón, nos reconciliamos con Dios y nunca más volvemos a fallar hasta el día que nos llame a su presencia. Como todo padre, nuestro Padre Celestial se duele cuando sus hijos sufrimos. Y el sufrimiento viene a nuestra vida a causa del pecado y la desobediencia. El amor de Dios nos llama a ser limpios y restaurados. No se trata solo de que el pecado ofende a Dios. Hay una razón más importante por la cual Dios quiere limpiarnos de pecado. Y vamos a leerlo en Romanos 6:23. ¿Por qué Dios nos quiere limpiar de pecado? Él, dice la Biblia, que Él es fiel para perdonar. Entonces, cada vez que me equivoco, si le pido perdón, me perdona. Pero ¿por qué Dios quiere limpiarme de pecados? Y sus misericordias se renuevan cada mañana. Y los pecados que hoy me perdonó Dios, si mañana los cometo, me los vuelve a perdonar. Pero ¿por qué me quiere limpiar? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y está hablando de eternidad. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama tanto que al limpiarnos del pecado nos está salvando de la muerte eterna. Por eso Dios quiere limpiarnos del pecado. Y esa es la razón por la cual Dios nos llama al arrepentimiento. Salvarnos de la muerte eterna. Por eso Dios preparó el camino para nuestra reconciliación con Él. Y ese camino es Jesucristo. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz tiene el poder de quitar el pecado y sus consecuencias, incluyendo la maldición del pecado y la muerte eterna. Ahora, la pregunta más importante probablemente de este tema es ¿en qué consiste el arrepentimiento? Porque una vez que uno lo entiende, dice, ok, yo me quiero arrepentir. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Vamos a leer Lucas 15 del 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjate cómo en esta historia del hijo pródigo, el padre que representa a nuestro Padre Celestial, cuando ve que el hijo viene, corre hacia él. ¿Por qué corre? En los tiempos que el Señor Jesús está hablando de un hombre de la nobleza, y los nobles no corren, caminan. No hay nada que se merezca que apresuren el paso. Pero ¿por qué este hombre corre hacia su hijo? Por amor y por miedo. Miedo a que estando cerca se dé la vuelta y no llegue hasta su casa. De la misma manera, Dios tomó la iniciativa y la sigue tomando para que nosotros volvamos a Él y nos reconciliemos con Él. Pero hay algunos puntos en lo que leímos importantes, porque uno de ellos que podemos aprender en esta escritura es que el mundo, fuera de la presencia de Dios, nos robará las bendiciones que el Padre Celestial nos ha dado, como le sucedió al hijo pródigo cuando se salió de la casa de su padre. Le repartió los bienes y se fue a vivir como quiso. Aquí dice perdidamente. En otro evangelio dice malgastando su dinero con prostitutas. O sea, vivió una vida desenfrenada. ¿De dónde sacó para vivir esa vida? El Padre se lo dio. Y el sistema secular está diseñado para robarte lo mejor de ti. Incluso en el sistema de trabajo. No podemos negar que una persona de 60 años es difícil que encuentre trabajo.
a veces de 50 años. Y el sistema laboral está diseñado para robarle a cada persona los mejores años de su vida y después desecharlo. Y así en muchos aspectos de la vida funciona el mundo secular. Secular quiere decir no religioso. Entonces este hijo toma la herencia del padre y se mete a ese sistema mundano que está diseñado para robarle lo mejor de él. Y claro que lo pierde. Pero esta escritura también nos enseña el gozo que siente el Padre cuando un pecador se arrepiente. Otra cosa que nos muestra es que el hijo pródigo se fue de la casa porque estaba fuera de sí. Es decir, no tenía los pensamientos alineados, correctos. O lo que es lo mismo, sus decisiones eran producto de una confusión en la que cualquiera de nosotros puede caer cuando nos sentimos atraídos por la vida mundana. Dice en el verso 17, y volviendo en sí dijo, estaba fuera de sí, había actuado locamente. Volviendo en sí dijo, en la casa de mi padre todos los trabajadores tienen abundancia de pan. Otra de las cosas que aprendemos en esta escritura es que cuando nos alejamos de la vida de Dios, de la casa de Dios, perdemos la identidad de hijos de Dios. En el verso 19 dice, volveré, dice en el 18, en el 19 le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dame trabajo. Pierde la identidad de hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida en el mundo, la vida perdida, lejos de Dios, nos roba la identidad de hijos. Pero algo que me gusta comentar cuando toco esta escritura es que el hijo en su pecado perdió la identidad de hijo, pero el padre nunca perdió a su hijo, siempre estuvo en su corazón. El padre siempre fue padre de dos, el que estaba en casa y de aquel que no sabía nada, que estaba perdido. Y cuando regresa a casa, el padre le restaura la identidad de hijo. Hace oídos sordos de las palabras, no, ya no soy tu hijo, dame trabajo. Ni siquiera comenta. Empieza a decir, pónganle ropa nueva, pónganle calzado nuevo, pónganle anillo nuevo. Maten el becerro gordo, hay que hacer fiesta. Fíjate cómo desde que pone un pie una vez más en la casa de su padre, hay gozo. Y esa es una de las razones por las cuales Dios quiere que nos reconciliemos con Él, para vivir la vida llenos de gozo. El arrepentimiento verdadero es sentirse triste y conmovido por hacer lo incorrecto y haber ofendido a Dios y a otras personas. Segunda a los Corintios 7:10 nos enseña algo importante. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué?
muerte. Ahora, al igual que el hijo pródigo, la decisión de dejar lo malo y regresar a los caminos o a la casa del Padre está en nosotros. El Padre siempre tuvo las puertas abiertas. Y así como Dios nos dice, si quieres, puedes disfrutar el bien en la tierra. Así lo vivió el hijo pródigo cuando salió de casa del Padre. El día que quiso volver, volvió. El día que volvió, disfrutó el trato de hijo de su padre. Es importante reconocer y confesar nuestros pecados. Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, algo bien importante. Porque a veces cuando reconocemos, batallamos en confesarlo. Pero ahorita te lo comentaba yo, te lo parafraseé. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez limpio del pecado, ya no se borra la memoria. Se borra la memoria. Proverbios 28:13. Con esta escritura termino. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta. Mas el que los confiesa alcanza. No, la misericordia, no. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Dios quiere ser uno contigo y que seas uno con Él. Dios quiere llenarte de su amor, de su abrazo, de sus bendiciones. Porque estás creado para vivir en comunión con Él. Solo necesitamos querer, dejarnos querer por Dios. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, hay ocasiones que a algunos les cuesta arrepentirse porque dejar la vida de pecado es soltar cosas que según ellos han conseguido. Porque el mundo reconoce cosas que no necesariamente son trascendentes espiritualmente. Pero hay personas a las que les cuesta dejar, Señor, algunos hábitos, algunas relaciones, porque según ellos van a perder. Nosotros, Señor, hoy entregamos todo en tus manos.
Nos arrepentimos de nuestros pecados, pero también te entregamos nuestros aciertos. Te pedimos perdón por nuestros fracasos, Señor, pero te entregamos también nuestras victorias. Todo, Señor, todo te lo queremos entregar. Te entregamos la mente y el corazón, Señor, para que hagas en nosotros tu voluntad. Te damos gracias por este camino abierto en el cual podemos volver a ser uno contigo, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que cada día podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Necesitamos ser libres de verdad, limpios del pecado realmente. Necesitamos despojarnos, Señor, de todo aquello que no te agrada. Que nuestra búsqueda sea diariamente, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Entregamos todo lo que somos, Señor. Dile: dejo mis coronas